En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo. El derecho es para todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El derecho es para todos. Comenzamos. Muy buen día, estimado auditorio. Como cada semana estamos con ustedes. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa, y este es su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos, de los conceptos jurídicos, lo hacemos accesible para que usted tenga los elementos para hacer sus trámites, su día a día, ¿por qué no defenderse también, desde luego, si es el caso? Y como cada semana me acompaña mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. Bienvenido, Juan de Dios. Muchas gracias, mi querido notario. Pues aquí seguimos aprendiendo cada programa que usted nos imparte, en verdad. Y bueno, pues seguimos en Amecope, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas. Oye, Juan de Dios, y bueno, aprovecho unos momentos. Acabas de tener un congreso a nivel estatal de Amecope. Platícanos brevemente cómo fue, qué hizo, qué pasó, cuál es la proyección de Amecope. Sí, en verdad estamos muy contentos, como lo dices. En días pasados aquí en Jalapa estuvimos el primer congreso estatal de Amecope, donde se concentraron muchos amigos comunicadores y periodistas del estado, socios, y ahí tuvimos unas buenas pláticas. Tuvimos buenos ponentes. Uno de ellos te agradezco a ti, que tú fuiste uno de los que nos acompañó ahí, dando un buen tema para el periodista, y en verdad todos se fueron muy contentos porque todos los temas que estuvimos platicando para beneficio de los comunicadores y periodistas salieron muy bien. Gracias, mi querido notario, y ahí vamos a seguirle trabajándole para la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del estado de Veracruz. Muy bien, pues felicidades. Y estimado auditorio, recordarles que hoy tenemos aquí el WhatsApp 2281-380854, 2281-380854, dudas, preguntas, propuestas de temas y desde luego asesoría jurídica gratuita en la posibilidad que este medio nos permita. Y en redes sociales, El Derecho es para Todos, en todas las redes sociales, en YouTube, El Derecho es para Todos hoy. Síganos ahí, denos like para que podamos seguir compartiendo con ustedes todos estos temas. Y bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante que nos ha estado pidiendo nuestra audiencia, y que son estos temas selectos de regularización de bienes inmuebles. Si usted tiene un inmueble que no tiene escritura, bueno, pues aquí vamos a ver estos temas hoy. De esto se va a tratar el programa. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas que nos han estado haciendo. Miren ustedes, hay que atender primeramente la naturaleza del bien inmueble, esto es, si es propiedad ejidal o es propiedad privada. Y bueno, por mucho tiempo tuvimos, digamos, un régimen ejidal muy duro. Después de 1991, con una nueva ley agraria, pues se ha ido distendiendo más, se ha hecho mucho más accesible este tema elegido, y cada vez, digamos, vamos teniendo mucho más agilidad en estos temas. Todavía tenemos un registro agrario nacional, RAN, un poquito saturado de muchos trámites. Eso hace desde luego que los servicios sean lentos, pero bueno, hace unos días hubo ahí un conflicto y suspendieron unos trámites, la prestación de unos servicios, pero esperemos que pronto se restablezca todo y que, digámoslo así, se atienda la agilidad en esta institución, que es muy muy importante. Todos los trámites ahí son gratuitos y entonces, bueno, hace que haya una saturación. Hay que pedir
citas para poder acudir a realizar los trámites ahí. Hay que llegar muy temprano, hay que destinar todo el día, en fin, hay que atender esta parte, pero lo importante de todo esto es que hoy podemos decir que la propiedad inmueble en nuestro país, el 51% más o menos es propiedad ejidal. Y los ejidos tienen un régimen especial para el tema de la regularización, digámoslo así. En primer lugar, como ustedes saben, muchos años el ejido estuvo establecido en tierras de uso común, y aunque hubo un parcelamiento de hecho, no fue hasta después de la Ley Agraria de 1991 que se hizo ya un parcelamiento en forma. Se expidieron los certificados de derechos parcelarios, etcétera, y ya queda muy poca propiedad ejidal en el país sin parcelar. Estos ejidos, bueno, digamos que en general lo que son tierras de uso común, lo que son tierras parceladas, necesita un procedimiento interno elegido, una asamblea que denominamos asamblea dura, donde tiene que comparecer un notario y un representante de la Procuraduría Agraria y obtener un quórum de asistencia del padrón ejidal determinado por la ley, o a veces se aumenta por el estatuto interno elegido. Y en estas asambleas se hacen las asignaciones. Entonces, esa es la forma, digamos, de regularizar la propiedad ejidal. Dentro de los ejidos puede haber centros de población, centros urbanos. Estos centros también, digamos, se hacen estas áreas para determinar dónde se van a hacer los asentamientos humanos. Desde luego tiene que haber temas de protección civil, de infraestructura, etcétera, y con esto se determinan estas áreas. Ahora bien, ahí es donde se hacen los solares urbanos. Estos solares urbanos son muy importantes porque allí es donde se va a dotar a los ejidatarios de lugares para vivienda. Esto también se regulariza a través de estas asambleas duras de asignación con los mismos requisitos. Aquí lo importante que ustedes deben de saber es que un título de propiedad de solar urbano equivale a una escritura pública. Si usted tiene un título de un solar urbano en una zona ejidal, usted ya tiene ahí su escritura y es propiedad privada, deja de ser propiedad ejidal. Entonces se rige por todas las reglas de la propiedad privada, aunque su origen haya sido ejidal. Tanto así que ese título obviamente se registra en el Registro Agrario Nacional, pero también en el Registro Público de la Propiedad. Hay que pagar su predial individual, sacar su cédula catastral, todo ese tema para que usted pueda hacerlo. Y desde luego, pues si construye hay que hacer la información de construcción. En fin, todo normal como es la propiedad privada. Muy bien, eso es a muy grandes rasgos la regularización tanto de parcela ejidal como de solar urbano dentro del ejido. Ya en otro programa vamos a tratar ampliamente todos estos temas de los estatutos internos de los ejidos, que son un tema muy importante porque ellos pueden regular, completar temas que no vienen en ley, etcétera, etcétera, y es perfectamente válido para cada ejido, desde luego cumpliendo el marco constitucional, ¿no? Y de tratados internacionales, como aquí lo hemos platicado. Entonces, a grandes rasgos, este tema elegido, que además es prácticamente la mitad del territorio del país, es esto. Pero sí tenemos que atender al reglamento interno elegido y a la normatividad agraria, y ya una vez que hablamos de solares urbanos, pues entonces ya pasan al régimen de propiedad privada. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque para uno que madruga,
hay otro que no se duerme. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos. ¿Cómo ves, Juan de Dios? ¿Tienes por ahí algún ejido que no sepamos? Sí, fíjate que yo tengo una casita por ahí en un ejido. ¿Una casita chiquita? Una casita chiquita con alberca y piso Con todo. jardines, alberquita. Así es, y bueno, pues qué bueno que me dices, porque tengo que tramitar ahí mi título parcelario, porque no vaya a ser que llegue otra persona y me lo quiera arrebatar y se quiera llevar mi alberca, que me costó trabajo hacerla. Muy bien. Oye, pues fíjate que aquí empezamos el tema, que es muy interesante, porque resulta que hay una contradicción, digo yo, en ley y con la realidad. Miren ustedes, dice la ley agraria que la parcela ejidal no se puede dividir. Tan es así que si tú tienes una parcela y se la dejas a tus dos hijos, pues uno de ellos tiene que quedarse con esa parcela porque no pueden dividirla, no puede ser la mitad para una y la mitad para otro. Y esto tiene que ver con el tema, yo creo hoy malentendido, de evitar la fragmentación. Una fragmentación que devino de la misma reforma agraria. Esto es, recordemos que en México antes de la revolución había latifundios. El latifundio en sí mismo no es malo. Obviamente había extensiones enormes. Antes de la reforma muchas propiedades de la iglesia, después de la reforma mucha propiedad de extranjeros, pero estos latifundios hacían una función económica. Esto es, dentro de una misma unidad productiva, pues estaba el ingenio, entonces se producía azúcar, piloncillo, y estaba tal vez un área de agave, o estaba un área de granos, había presas, se generaba electricidad, etcétera. Entonces era un complemento de producción económica. Obviamente, y más que justificado, se dio este movimiento social que es la Revolución Mexicana, y eso derivó en el reparto de toda esta tierra. Lamentablemente no hubo una planeación económica en eso, solamente social, que es importante, pero eso dio al traste con estas unidades de producción. Entonces, al final del día hubo unas muy acertadas y otras muy desafortunadas que hicieron que los campesinos pues ya no tuvieran toda esa producción integrada, ¿verdad? Esos ejidos pues ya no siguieron con las producciones como estaban planeadas, y bueno, había mucha desconfianza antes de la ley agraria del 91 en hacer un trato con un ejido. Afortunadamente hoy tenemos incluso formas asociativas como la sociedad de producción rural, etcétera, donde se puede hacer tratos muy serios y muy certeros con los ejidos y lograr su cumplimiento. Entonces, estos ejidos fueron, digamos, abrazando las ciudades, pero las ciudades fueron creciendo. Entonces hay una necesidad de vivienda. Y bueno, el ejidatario, que es algo muy importante, querido auditorio, pues de repente vio que su parcela pues ya estaba rodeada de casas, y mucha gente empezó y sigue haciéndolo, buscando a los ejidatarios para que les venda un pedacito. Y pues vio que el ejidatario, que si su hectárea valía 100,000 pesos, ahora un lote valía 100,000 pesos. Entonces empezó a hacer ventas, aunque la ley diga que la parcela no se puede dividir. Empezó a hacer ventas de pedacitos, obviamente sin planeación, sin calles, baratos, en abonos. Entonces, bueno, empezó a suplirse una necesidad de vivienda. ¿Qué pasó? Que como todo esto es informal, pues no puede el notario
participar en esas ventas, porque está prohibido en ley. Y entonces el ejidatario iba y a veces se movían las estacas, los linderos, y tal vez ya con descuido, tal vez gente mayor sin conocimientos técnicos, pues tal vez con una cinta de medir, qué sé yo, fueron haciendo estas ventas. Y es muy común todavía hoy en día que uno pueda comprar estos terrenos. Entonces te venden, hacen un papel sencillo, y dices, no, pues ¿sabes qué? 100,000 pesos, vas a dar 5,000 pesos de enganche, 1,000 pesos al mes, qué sé yo. Pero el que compra se va, no regresa, se le olvida, tuvo otro compromiso. Y entonces llega otra persona y dice, oiga, yo quiero ese lote, no, pues está vendido, pero pues no hay nadie. Bueno, pues ya no le interesó, yo creo, se lo vendo a usted. Y aquella otra persona tal vez regrese, o tal vez con algún familiar, un conocido, oye, yo tengo un terrenito allá, nomás vas, pagas la diferencia y ya es tuyo. Entonces se hace una serie de desconocimientos que causan, desde luego, se generan delitos como fraude. Y yo conozco personalmente varios ejidatarios que lamentablemente han terminado en la cárcel por desconocimiento de cómo hacer estos procedimientos. Entonces, por eso, estimado auditorio, es muy importante que se asesoren adecuadamente. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El Derecho es para Todos. Continuamos. Decía yo que hay una contradicción en la ley, porque por un lado decíamos, la ley agraria te dice que no se debe dividir la parcela, y por otro, se crea una institución que antes se llamaba CORET, hoy se llama INSUS, que regulariza el ejido que se dividió en lotes. Entonces, toda esa gente que tiene un lotecito que viene de una parcela ejidal, lo que tiene que hacer para regularizarlo es acudir a INSUS y revisar si se está regularizando esa área, esa parcela, para que INSUS nos mande a los notarios la instrucción notarial para hacer una escritura. Se hace un decreto de expropiación y entonces ya INSUS escritura, digamos, a través de nosotros los notarios, a cada persona. Pero no lo hace como un negocio del ejidatario, sino cuando ya está poblada esa área, esa colonia, esa comunidad. Pero entre que tú compras un predio de esos y viene INSUS y tú lo regulariza, pues pueden pasar muchos años. De hecho, la casa de mis padres así la adquirieron siendo ejido, pasaron muchos años, se regularizó y bueno, hoy tienen su escritura. Pero ese periodo de tiempo, pues obviamente es un periodo de inseguridad. ¿Qué pasa de que tú compras el lote a que INSUS te escritura? Pues puede ser que fallezca el ejidatario, que sus herederos promuevan sus trámites, llegan y digan, ¿saben qué? Pues esto es mío. Y entonces, pues desaloje a toda esa gente. Por eso cuando acuden a la notaría y me dicen, oiga, es que y que es muy común, es casi todos los días hay gente que llega con cesiones de derechos agrarios, le llaman así. En el mejor de los casos, los comisariados ejidales llevan un libro donde van anotando las ventas y hacen estas cesiones de derechos agrarios que son absolutamente ilegales, pero que dentro de esa ilegalidad les sirve a INSUS para hacer estos procedimientos de regularización. Y hay áreas que pueden llegar a valer igual o más que propiedad privada,
Por ejemplo, hay un área aquí muy cercana, pegada a los fraccionamientos más caros de la ciudad de Jalapa, que es Ejido del Castillo, y que ha ido creciendo la ciudad hacia allá. Entonces, es muy importante, estimado auditorio, que considere esto. Si usted es ejidatario, asesorarse bien con ayuda del comisariado ejidal, etcétera. Si no es ejidatario y usted va a comprar o tiene un lote que viene de una parcela, pues acercarse a INSUS, ver si lo están regularizando, reunir su documentación. Desde luego, si tiene lotes baldíos, pues ocuparlos, cercarlos, etcétera, porque lamentablemente también hay una gran cantidad de invasiones en este tipo de lotes. ¿Cómo ves, Juan de Dios? ¿Ya quieres seguir comprando? No, pues ya voy a comprar un lote o más tierrita, dijeran en mi pueblo. Oye, notario, una pregunta. Entonces, si yo me animo a comprar un terrenito en un lugar que es ejido, con el documento que me dé el comisariado ejidal, ahí está avalando que yo todavía puedo, que sí es válido mi compra y después hacer el trámite en INSU, como dices. Lamentablemente sí. O sea, aquí lo importante es que los comisariados ejidales lleven muy bien ordenado esto, que está fuera de la ley, pero que de alguna manera de lo que se trata es de evitar que esos ejidatarios que van fraccionando sus parcelas pues cometan algún delito al vender doblemente un mismo predio, etcétera. Y obviamente hace falta una política pública que vaya revisando todo esto de parte del gobierno federal y estatal para evitar que estas ventas se den en áreas que no son aptas para la vivienda. Basta con recorrer la periferia de los centros de población para ver, y lamentablemente, sobre todo en época de aguas, cómo nos enteramos de tragedias donde se derrumban cerros, donde lamentablemente a veces mueren miembros de familias de estos lugares, porque no hay un control, no hay una supervisión de protección civil y demás en trabajo con los ejidos para ir evitando que sí puede entrar en estos programas y qué predios no son aptos para ello. Pero bueno, pues de esto estamos hablando, estimado auditorio, de regularizar bienes inmuebles. Hay muchos tipos, nos faltan varios, no se vayan porque vamos a una pausa y al regresar veremos cómo regularizar los bienes inmuebles de fondo legal de los municipios y de patrimonio del Estado. Recuerden ustedes, este es su programa, El Derecho es para Todos. Volvemos. Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos. Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 38 08 54. Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, les recuerdo que estamos en su programa El Derecho es para Todos. Soy su amigo el notario Manuel Díaz de Vera, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Me acompaña mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, y estamos hoy hablando de la regularización de bienes inmuebles. Ya platicamos con ustedes de la regularización de los inmuebles cuando provienen de ejido, tanto de parcela como de solar urbano. Y bueno, la recomendación siempre es que compren con seguridad, que acudan con el notario de su confianza. Él sabe cómo asesorarlos de la mejor manera. Y si ya tienen ustedes o algún conocido un inmueble, sobre todo solar urbano, que venga de ejido, de parcela ejidal, pues hay que acercarse a INSUS, que es la dependencia federal encargada de este tipo de regularizaciones, para ver si ese lote está dentro de estos programas. ¿Para qué? Para que usted tenga la certeza de su patrimonio y que no compre problemas. Muy bien, pues pasamos entonces
a la regularización de bienes de fondo legal. Mire usted, esto es mucho más común fuera de las grandes ciudades. Todos los municipios, cuando se constituyen mediante un decreto. Y puede ser que este decreto constitutivo del municipio donde usted habita se le dotó de fondo legal. Puede ser que no. Hay algunos donde se establece muy claramente, otros donde solamente habla que se le dota el fondo legal, sin decir dónde, y hay otros que ni siquiera lo mencionan. No pasa nada, no hay problema. Lo que hay que hacer es un programa de regularización. Este comentario va más dirigido a los municipios. Y mire usted, en mi trabajo como notario he hecho 2 programas de regularización. Cuando era yo notario en Coatzacoalcos con el municipio de Izhuatlán del Sureste, y ya acá en Jalapa con el municipio de Tepetlán, solamente de las cabeceras municipales. Entonces, estos programas se hacen como regularización de fondo legal. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer este programa, aprobarlo por el Cabildo, donde se establezca el área a regularizar. Obviamente hace falta también una acta de Cabildo donde se determine cuál es esa área. Obviamente vamos a pensar en la cabecera de un municipio. Ahí seguramente ya habrá personas que promovieron una información testimonial ad perpetuum, que ahorita vamos a platicar de ella, que comúnmente denominamos prescripción. Pudiera ser que hubiera algún antecedente de propiedad y que de ahí se desprendieron algunos lotes que hoy son viviendas, etcétera. Este programa debe de respetar esos adquirentes de buena fe, esa parte no meterse con ellos. Y segundo, puede ser que haya algún predio que está en conflicto, que haya más de una persona que crea que le pertenece, etc. Esos también hay que dejarlos fuera para no intervenir en la realización de este programa, que sea un juez el que les determine quién tiene el mejor derecho. Muy bien, y una vez que se hace esto, entonces se manda a la legislatura. Acuérdense ustedes, son 2 cosas. Una, determinar el área a regularizar, ¿sí? Determinarla como como fondo legal del municipio, y 2, aprobar este programa. Esto es muy importante, sobre todo porque en este tema de la regularización, si entramos a este programa, pues tan solo el traslado de dominio va a ser de medio salario mínimo. Entonces tiene muchas ventajas económicas para la gente. Entonces ya una vez que tenemos esto, el ayuntamiento lo manda a la legislatura. Si cumplimos todos los requisitos de la ley, lo va a aprobar y se va a publicar en la Gaceta Oficial. A partir de ahí tenemos 2 años de acuerdo con la ley para emitir las escrituras de toda esa área a regularizar. Repito, sin afectar a personas que ya tengan su escritura o su sentencia inscrita en registro público, ni aquellos que de alguna manera están en conflicto sobre la propiedad de esos inmuebles. Esos quedan fuera para que, 1, pues no necesitan el programa de regularización, y 2, para que un juez decida sobre estos temas. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El Derecho es para Todos. Continuamos. Pues sí, estimado auditorio, y entonces este tipo de programas
ayudan mucho a bajar los costos significativamente de si nosotros hacemos un procedimiento judicial, básicamente a un 10% o menos. ¿Qué pasa si yo quiero solito regularizar un inmueble? Puede ser que tenga yo un contrato privado, puede ser que me lo hayan dado o vendido de palabra, porque no se imaginen ustedes la cantidad de situaciones que se dan en estos lugares, y que no estamos hablando de lugares muy alejados de las ciudades, lugares muy cercanos, a media hora o una hora de aquí de la capital, tienen esos problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, tenemos que revisar que el documento de antecedente de propiedad. Y a veces ni siquiera tienen uno las personas, traen el contrato del papá, del abuelo, etcétera, que le dijo, mira hijo, aquí te dejo los documentos, esto es tuyo. Y pensaron que ya con eso pues ya eran dueños. Ya después se fueron dando cuenta que no, pero ya el papá ya murió, el abuelo ya murió, y entonces llegan con nosotros a preguntarnos qué hacer. Bien, lo primero que hay que hacer es revisar este documento y ver la posibilidad, si vive el que aparece como dueño o si ya murió, hacer su sucesión. Entonces, este documento puede ser un contrato privado, y estos contratos privados se pueden llevar a un procedimiento administrativo que se llama inmatriculación, que consiste en presentárselo junto con otros requisitos a la Dirección de Registro Público de la Propiedad, Inspección y Archivo General de Notarías, que si tiene todos los requisitos que dice la Ley de Registro Público, emite una autorización para que sea inscrito ese contrato privado en el registro público que corresponda y que sirva de escritura a esa persona. ¿Qué requisitos necesitamos? Estimado auditorio, tome pluma y papel. Mire usted. Va a necesitar primeramente el último predial pagado, esto es el 2023. Va a ocupar un plano firmado y sellado por Catastro Municipal. Va a necesitar una constancia de la autoridad ejidal o del Registro Agrario Nacional que diga que ese inmueble no es ejido. Y 4, va a ocupar una constancia emitida por la autoridad municipal donde diga que tiene los años que tiene de posesión, y esa posesión debe ser con las siguientes características: una posesión pública, pacífica, de buena fe y en carácter de propietario, y desde luego continua. Entonces, esta constancia se la debe de dar bien un jefe de manzana, bien un agente municipal, y esa firma y sello de estos dos funcionarios, dependiendo si está en una cabecera municipal o está en un poblado, en una población, una ranchería, esta firma de estos del jefe de manzana y del agente municipal tiene que ser certificada por el secretario del ayuntamiento. Recuerden ustedes que cuando se nombra una de estas autoridades, pues registra su sello y firma en un libro ahí en la secretaría del ayuntamiento, y el secretario certifica que esa es la firma y ese es el sello registrado. Y de esa manera vale. Entonces, esos 4 documentos más el contrato privado se presentan a el registro local que corresponda, al Registro Público de la Propiedad, y se solicita un certificado de no inscripción. Este certificado, junto con los demás documentos, se presentan a la dirección para que esta dirección pueda emitir un acuerdo y decir si se inscribe sin necesidad de un juicio, sin necesidad de otra cosa. Muy bien, este procedimiento, les recuerdo, se llama inmatriculación, y ese contrato así inscrito nos sirve de escritura. Pero ¿qué pasa cuando al analizar este contratito privado resulta, dice la ley, que debe tener más de 20 años y tiene 19, que tiene que estar certificado por un juez municipal y no tiene esa certificación?
o dice que no debe tener un valor fiscal de más de 10,000 pesos de aquella época. Recuerden ustedes que en 1992 se cambió la denominación de nuestra moneda y ya se les denominó nuevos pesos a los actuales, se le quitaron 3 ceros, de manera tal que si nuestro Código Civil dice que el valor fiscal de esos contratos debe ser máximo de 10,000 pesos a valores actuales, ese valor fiscal no debe ser mayor a 1 peso. Por eso es muy raro que estos contratos pues tengan todos esos requisitos, pero pudiera ser un contrato de 1950, 60, qué sé yo, que tal vez sí había en aquella época inmuebles con un valor fiscal menor a 10,000 pesos de aquella época. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿qué pasa cuando tenemos un contrato privado de estos que no cumple uno de los requisitos que establece la ley? Pues debemos de acudir a un procedimiento ante el juez que se llama información testimonial ad perpetuum, para acreditar que de poseedores nos hemos convertido en propietarios y la sentencia o resolución así obtenida se inscribe en el registro público de la propiedad y sirve de escritura. Aquí hay 2 temas muy importantes. El primero, pues que hay que acudir ante el juez y hay que contratar un abogado que haga este procedimiento. Obviamente hay que presentar testigos que van a decir que saben y les consta que esa persona es el dueño y las circunstancias. Hay que hacer una inspección ocular por el juez municipal para verificar todas las circunstancias, que no se estén metiendo en otro terreno, medidas, ubicaciones, etcétera. Y hay que publicar edictos para que todas las personas sepan ese procedimiento, Gaceta Oficial, diario de mayor circulación, y evitar así que alguien cometa un fraude o le quite a una persona un terreno que es de él. Y entonces así se obtiene esa sentencia. Son los mismos requisitos porque esos 4, predial, plano, pues ya firmado por catastro, la constancia del ejido, la constancia de la autoridad municipal y el antecedente hay que presentarlos al registro para obtener el certificado de no inscripción. Los mismos requisitos que para la inmatriculación son para la información testimonial ad perpetuum. Y de esta manera, acudir al juzgado, presentar los testigos, hacer la inspección ocular y hacer la publicación de edictos. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos. Muy bien, estimado auditorio, pues esa sería la regularización de un predio que tenemos en posesión. Tenemos un título imperfecto porque no es escritura o porque no está inscrito en registro público. Y esta sería la manera. Aquí, digamos, tenemos que acudir con un abogado, un notario también, que nos pueda asesorar y llevar este procedimiento. Entonces, tenemos estos temas que estamos respondiendo a muchas preguntas del auditorio. Ya vimos el ejido, ya vimos el fondo legal, ya vimos los contratos privados. Muy bien. En el estado de Veracruz tenemos una institución que se llama Invivienda. Invivienda es un organismo que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y que se encarga precisamente de dotar de vivienda a las personas que lo necesitan, desde luego en áreas determinadas donde hay estos predios del gobierno del estado que son transmitidos a Invivienda para que cumpla su objeto. Obviamente hay que cumplir los requisitos que para el caso establece Invivienda, este instituto, que puede adquirir reserva territorial
o puede recibirla del gobierno del estado, incluso del gobierno federal. Obviamente hay que analizar si cumplimos el perfil para poder ser beneficiarios de uno de estos predios. Y pues no es donde queramos, sino es donde haya estas reservas territoriales. Entonces, si usted, estimado auditorio, no tiene una vivienda, que es el primer requisito, pues puede usted acudir a este instituto y ver si hay alguna posibilidad de recibir uno de estos apoyos. No son gratis, pero obviamente son a mucho menor costo de cómo sería si usted lo compra o usted trata de regularizarlos. Entonces, bueno, este nada más es como una gran referencia. Y por último tenemos también otra dependencia que se llama Patrimonio del Estado. Patrimonio del Estado, aparte de llevar digamos, padrón de bienes del Estado, donde pues desde luego se trata de bienes que están destinados sobre todo a servicios públicos, también tiene la posibilidad de regularizar inmuebles. Digámoslo así, para que lo podamos entender. INSUS regulariza bienes que provienen del ejido. Patrimonio del Estado regulariza bienes de propiedad particular. Y esa es la dependencia que se encarga de hacer esto. ¿Cómo? Pues a través precisamente de convenios con particulares que sin hacer fraccionamientos, que tienen predios no ejidales, sino de propiedad privada, pero que fueron haciendo de alguna manera este mismo procedimiento, los alcanzaron las manchas urbanas y fueron vendiendo lotes en forma irregular. Hoy esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hay un delito que se llama fraccionamiento indebido. Entonces, si una persona... les quiero explicar algo, porque a veces pensamos que algo que no es adecuado. Miren ustedes, ¿por qué un fraccionador tiene que dar un lote a un precio mayor que una persona que no tiene las autorizaciones? Un fraccionador tiene que comprar la tierra. Además de eso, tiene que hacer la infraestructura necesaria para su acceso, las calles interiores con guarniciones y banquetas, introducir los servicios de agua, luz y los que vaya a dar, ¿verdad? Telefonía, qué sé yo. Tiene además que pagar todos los permisos. Tiene que tener anuencia de Comisión Federal de Electricidad, de Pemex por si pasan ductos, de Lina por si hay vestigios arqueológicos y protección civil, obviamente ver factibilidades de servicios como agua, energía eléctrica, drenaje y hacer las infraestructuras para acercar esos servicios. Entonces, como ven, no son temas menores, por eso aunque tal vez compra 500 Está usted escuchando metro, pues, El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas. ¿Por qué? Para uno que madruga, hay otro que no se duerme. Entonces, envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El Derecho es para Todos. Puede dar mucho Continuamos. Pero el que compra la tercera no está comprando lo mismo, no está comprando el mismo producto. Esas son las razones y por eso hay que tener mucho cuidado en dónde compramos, con qué accesos y si va a ser factible su regularización. Porque cuando una persona de estas vende estos lotes, realmente lo que está haciendo es hacer que el gobierno tenga que pagar esos servicios. Y el gobierno no tiene dinero solito. El dinero que tiene el gobierno pues es de todos nosotros, porque todos nosotros pagamos los impuestos para que el gobierno pueda realizar todas sus labores. De manera tal que cuando unos ciudadanos exigen servicios es porque compraron de una forma irregular. Y esto lleva a problemas sociales, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo importante es que
evitemos problemas, que si invertimos un dinero, nuestro patrimonio en un lote, pues lo hagamos de la mejor manera, estimado auditorio, y para eso la mejor manera es acercarnos con el notario de su confianza para que lo pueda asesorar de la mejor manera, porque cada caso es distinto. Pues bien, Juan de Dios, estamos por despedirnos. Espero que haya servido esta charla el día de hoy. Te agradezco mucho tu acompañamiento. ¿Algo que quieras comentarnos? No, es que en verdad es muy importante que cada programa que nos presentas, mi querido notario, nos despejas muchas dudas. Hoy en verdad esto de poder comprar a veces sin saber, mira cuántas consecuencias te trae, ¿no? Hay diferentes dependencias federales, estatales, y bueno, pues ojalá y el auditorio esté pendiente de este programa, escuche bien los consejos o lo que tú les estás platicando para que no se metan en problemas. Qué bueno, mi querido notario. Así es, muchas gracias, Juan de Dios. Pues este ha sido su programa El Derecho es para Todos, estimado auditorio. Recuerden ustedes nuestro WhatsApp 22 81 38 08 54, nuestras redes sociales El Derecho es para Todos. Esperamos que sea de utilidad esta información y recuerden ustedes, yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa, y nuestro objetivo es hacer que el derecho sea para todos. Muchas gracias. Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.